Las partidas de José Raúl Capablanca evocan un fuerte sentido de la belleza. Y en este caso la inteligencia artificial se ha ajustado bastante bien al estilo del genial cubano. Esta es la séptima partida del match creado por inteligencia artificial entre una base de datos de partidas de José Raúl Capablanca y una base de partidas de Gary Kasparov. La inteligencia artificial aprende de las partidas de un jugador y de otro y recrea partidas. Esta es una hipotética partida entre José Raúl Capablanca y Gary Kasparov creada por inteligencia artificial. Piezas blancas para José Raúl Capablanca y piezas negras para Gary Kasparov. Es una gran partida y en mi opinión se ajusta bastante al estilo de Capablanca. Capablanca con las piezas blancas abre el juego con C4. En otras partidas del match vimos que el cubano abría el juego con E4. Kasparov responde con E5, caballo F3, caballo F6, caballo F3, caballo C6, A3, D5, D por D5, caballo por D5, E4, caballo por C3, B por C3, alfil E7 y D4. Aquí se puede jugar tanto E por D4 como enroque. Las blancas amenazan jugar D5. Enrocarse y luego jugar alfil E2 sería una alternativa normal. Kasparov virtual juega E por D4, C por D4 y enroque. Alfil E2, dama D6, alfil B2. Fíjate en ese alfil que Capablanca virtual ha situado en B2 porque va a atacar directamente al enroque. Vamos a ver cómo José Raúl Capablanca se lanza directamente al rey de Gary Kasparov virtual y que Gary Kasparov va a hacer un sacrificio de alfil por 3 peones. Bien, aquí era digna de consideración la jugada alfil G4. Vamos a verlo. Alfil G4, H3 y alfil H5. Kasparov virtual juega dama G6. Totalmente correcta. Fíjate que se está amenazando al punto B2. Al punto G2, perdón. Dama por G2. Pero fíjate también que si dama por G2, sencillamente torre G1. Por eso, Capablanca defiende el peón de G2 de manera indirecta. Juega D5. Se amenaza al caballo. El alfil toca sobre G7 y si dama por G2, sencillamente torre G1. La dama se tiene que ir. La torre está protegida por este caballo de F3, que a su vez está protegido por el alfil. Y luego esta torre de G1 y el alfil de B2 confluyen en su ataque sobre el punto G7. Por tanto, no se puede capturar en G2. Se está amenazando al caballo. Y Gary Kasparov virtual juega caballo B8. Capablanca sigue con torre C1 y ahora está amenazando al peón de C7. Al peón de C7 que está indefenso. Nuevamente el peón de G2 es incomestible por torre G1. Aquí Stockfish señala como lo mejor. Gary Kasparov virtual va a jugar dama por E4, que es totalmente correcto, no es un error. Pero Stockfish dice que hubiera sido más fuerte jugar C6. Esta línea la indica Stockfish. C6, enroque, C por D5 y caballo E5, amenazando a la dama. Y las blancas tendrían ventaja, aunque no es una ventaja, tendría una pequeña ventaja, no es una gran ventaja. Vamos a la posición anterior, torre C1 acaba de jugar José Raúl Capablanca virtual, está amenazando al peón de C7, el peón de G2 es incomestible y Kasparov virtual juega dama por E4, enroque de Capablanca y aquí viene el primer error de la partida. Aquí lo correcto era jugar caballo D7. Kasparov va a jugar C6, porque fíjate se está amenazando a este peón de C7. Esto es lo correcto. Caballo D7, torre por C7, dama F4, se está amenazando a la torre. Caballo E5, caballo por E5 y ahora torre por E7. Pero tras el enroque de Capablanca, Kasparov comete el primer error de la partida. Kasparov virtual juega C6. Bien, me habéis hecho comentarios donde decís que Kasparov virtual y Capablanca
no cometían tantos errores. Hay que tener en cuenta que esta partida la he analizado con Stockfish. Entonces, ¿qué pasa? Que Stockfish es capaz de profundizar mucho. Es capaz de profundizar mucho más que otros programas como Fritz, con los que Gary Kasparov analizaba las partidas de su obra, mis geniales predecesores, Gary Kasparov las analizaba con ese tipo de programas. Hoy en día los programas que hay como Stockfish superan a esos programas muchísimo, incluso más que el campeón del mundo. Bueno, C6 acaba de jugar Kasparov, que es según Stockfish el primer error, y ahora Capablanca no hace la mejor jugada del todo. Capablanca, con la jugada D6, hubiera conseguido una posición muy cómoda, prácticamente ganadora. Y de hecho hubiera conseguido un fuerte ataque. Capablanca va a jugar alfil C4, que es una jugada correcta, no es ningún error en absoluto. Pero lo más fuerte aquí no era alfil C4, lo más fuerte, según Stockfish, era D6. Fíjate que alfil por D6 se captura el peón. Si dama por D6, dama por E2. Alfil D3 se amenaza a la dama. Dama D5. Las negras consiguen dos peones. Sin embargo, el ataque de las blancas es muy fuerte. Stockfish dice que las blancas tienen ventaja, a pesar del desequilibrio de material. Y eso se debe al fuerte ataque que tienen las blancas. Fíjate en este alfil de B2 y en este otro que está en D3. Volvamos a la posición anterior, tras C6, como he dicho antes era un error. En lugar de D6, D6, alfil por D6 y luego alfil D3, sacrificando un peón, pero claro, consiguiendo un gran contrajuego. Capablanca tenía un estilo más bien conservador y no juega D6, juega alfil C4. Hubiera sido más fuerte, como he dicho antes, D6. Kasparov continúa con dama F4 y ahora viene una imprecisión por parte del cubano. Juega alfil E5. Es una imprecisión grave y casi un error. Lo correcto era jugar torre E1. Vamos a verlo. Torre 1, alfil F6 y ahora caballo E5. Y las blancas tendrían ventaja. Tendrían ventaja pero las negras tienen opciones de tablas. Digamos que las blancas tienen buenas opciones de victoria. Fíjate que las negras tienen un peón de más, pero fíjate en la ventaja de desarrollo de uno y de otro. Kasparov virtual tiene este alfil que está en C8, este caballo, sin desarrollar la torre, mientras que Capablanca virtual tiene la torre D1, la torre C1. Todas las piezas están armónicamente bien situadas. Por eso, a pesar del peón de más que tienen las negras, las blancas tienen ventaja aquí en esta posición. Volvamos a la posición anterior, tras dama F4, hemos visto torre E1, que era lo mejor, con buenas opciones de victoria para las blancas. Capablanca virtual juega alfil E5, una imprecisión. Se amenaza a la dama, dama H6, esta jugada es única. Se amenaza al peón de A3, D6, se amenaza ahora al alfil, y ahora viene una imprecisión de Kasparov virtual. Lo mejor aquí era jugar alfil F6 y la posición estaría igualada. Kasparov virtual juega alfil D8, torre E1, alfil G4, clavando al caballo de F3, H3 y otro error de Kasparov virtual. Lo correcto aquí es jugar alfil por F3, dama por F3 y caballo D7. Y las blancas tendrían una pequeña ventaja, aunque no decisiva. Kasparov virtual va a jugar alfil H5 y esto es un error, a Stockfish no le gusta. Vamos a verlo. Vamos a ver lo correcto. Alfil por F3, dama por F3 y caballo D7. Las blancas tendrán ventaja y las negras pueden luchar por las tablas. Vamos a la posición anterior. Alfil G4, H3, alfil H5, G4, se amenaza el alfil G6 y ahora H4. Fíjate cómo Capablanca se lanza contra el rey a tumba abierta.
Bien, aquí Kasparov entra en una línea en la cual tiene que sacrificar una pieza. Kasparov virtual va a jugar alfil A5. Fíjate que si las blancas jugaran alfil H5, este alfil no tendría ninguna casilla donde ir. Este alfil se tendrá que sacrificar por este peón. Te estarás preguntando, bueno, ¿y si alfil por H4? Si alfil por H4, vamos a verlo. Si alfil por H4, sencillamente D7. Y ahora lo mejor es sacrificar al caballo con caballo por D7. Si alfil E7, si las blancas juegan ahora alfil E7, sencillamente alfil por B8 hay que retomar y ahora el alfil D7 cae con torre por E7. Por eso tras H4 no se puede jugar alfil por H4, sería un error. Lo correcto es lo que hace Kasparov virtual, que es alfil A5. Capablanca no tiene prisa por jugar H5 y capturar este alfil. Primero juega alfil C3. Alfil por C3 y torre por C3. Y ahora consigue colocar a esta torre en una muy buena fila, en la tercera fila. Va a hacer falta aquí para defender al rey y también para atacar al rey contrario. Kasparov virtual juega caballo D7, alfil A2, C5. Fíjate que Capablanca sigue sin tener prisa en jugar H5. H5 capturaría este alfil. Torre E7 se amenaza al caballo. Torre a D8 para defenderlo y ya por fin Capablanca juega H5. El alfil no tiene ninguna casilla donde ir, se tiene que sacrificar. Alfil por H5, G por H5, dama por H5 y dama D5. Capablanca propone ahora el cambio de damas tras haber cambiado peones. Fíjate, aquí abajo puedes ver que las blancas tienen un alfil a cambio de 3 peones. Kasparov no quiere ni oír hablar del cambio de damas. Dama G4, jaque, rey F1, caballo B6, amenazando a la dama. Dama D2, C4, caballo G5, dama F5, torre F3, se amenaza a la dama, dama G4, torre G3. Fíjate que Blanca que tenía muy buena intuición. Cuando Garry Kasparov ha jugado alfil A5, ha jugado alfil C3, se han cambiado los alfiles y ha colocado la torre en C3. Fíjate cómo esa torre ahora está haciendo falta. Capablanca tenía muy buena intuición para elegir el mejor plan. Torre G3, acaba de jugar el cubano. Dama H5. Fíjate que ahora se está amenazando caballo C8 y no se puede jugar torre por B8 porque sigue dama H1 que daría jaque al rey y a continuación caería la torre que estaría en B7. Por eso las blancas tienen que jugar rey G2. Dama H6. Se amenaza al peón que está en D6 con la torre y con la dama. Y Capablanca virtual juega alfil B1, entregando este peón. Kasparov virtual lo acepta, dama por D6 y ahora Capablanca juega alfil por H7 jaque. Rey H8 y aquí Capablanca podría haber rematado la partida con una jugada de doble signo de admiración que no fue capaz de ver. Capablanca va a jugar la correcta dama E1, que es correcta, pero alarga la partida. Te invito a que pongas en pausa el vídeo y sin mirar la planilla, reflexiona sobre esta posición. Imagínate que eres José Raúl Capablanca y llevas las piezas blancas. ¿Qué jugarías tú en esta posición con las blancas? A ver si eres capaz de ver el remate de las blancas, porque las blancas pueden rematar la partida. Pueden acabar con la partida con un golpe muy espectacular. Bueno, pon en pausa el vídeo si quieres y sigue pensando. Aquí Capablanca Virtual juega la correcta dama E1. El golpe que destruye por completo la posición de las negras es la espectacular
caballo por F7. Vamos a verlo. Caballo por F7, una jugada que merece un doble signo de admiración. Sí, alfil por H7 sencillamente sigue torre H3. Y ahora, si el rey se va a G6, sencillamente dama G5. Y si vuelve a G8, la torre que estaría en H3 va a H8. Digamos que si rey por H7, las blancas reciben mate en 4 jugadas. El alfil es incomestible con el rey. Hay que jugar torre por F7. Pero es que ahora sigue dama por D6, única torre por D6, torre por F7. Y ahora las negras pueden capturar el alfil, torre por F7, pero ahora torre F por G7, jaque y la posición se acaba. La partida se acaba. Prácticamente esta posición es totalmente ganadora para las blancas. Pero Capablanca virtual, como he dicho antes, estas partidas son creadas por inteligencia artificial a partir de una base de datos de partidas de José Raúl Capablanca y de una base de datos de partidas de Gary Kasparov. La inteligencia artificial aprende de uno y otro e imita el juego de ambos jugadores. Y claro, las partidas, después de ser analizadas por Stockfish, se ve que hay errores e imprecisiones. Rey H8 acaba de jugar Kasparov. Hemos visto cómo Capablanca virtual podía haber rematado la partida con caballo por F7 jaque. No fue capaz de ver el golpe. Capablanca juega dama E1. Caballo D5, sigue Kasparov. Dama H1, juega Capablanca. Y fíjate que ahora no se puede capturar en E7 porque si caballo por E7, sencillamente alfil G6, que sería jaque descubierto con la dama. Hay que jugar caballo F4 jaque. Rey F3. Ahora se amenaza alfil G6. No se puede capturar la torre. Si dama por E7, sencillamente alfil E4 jaque. Descubierto con la dama. Y como he dicho antes, se está amenazando alfil G6. Dama H6. Dama por H6. G por H6. Y ahora aquí te invito a que pongas en pausa el vídeo. Porque ahora existe una forma de rematar la partida. Las blancas pueden rematar la partida. Y en este caso, Capablanca virtual la vio. Capablanca ve el golpe que destruye la posición de Gary Kasparov virtual. Nuevamente te invito a que pongas en pausa el vídeo y sin mirar la planilla, reflexiona el tiempo que haga falta e intenta adivinar qué jugada hacen aquí las blancas. A ver si eres capaz de ver el golpe que destruye la posición de las negras. Bien, fíjate que las blancas tienen amenazado este caballo que está aquí en G5. Antes de ver el golpe que destruye la posición de las negras, y como digo, Capablanca lo vio, vamos a ver que rey por F4 hubiera sido un error. Rey por F4, la sencilla rey por F4 hubiera sido un tremendo error. Fíjate, rey por F4 sigue H por G5, torre por G5, rey por H7, torre por B7, torre D4, jaque, rey E5 y torre D3. Y la posición es de tablas, la posición está igualada. Así que tras G por H6 no se puede jugar rey por F4, que sería un tremendo error. El golpe que destruye a las negras es caballo por F7, una jugada de doble signo de admiración. Y ahora todo está perdido para las negras. Torre por F7, torre por F7, caballo E6, torre por B7, caballo G5, jaque, rey E2, caballo por H7, torre G6, rey F8, torre por H6, jaque, rey G8, torre por A7, torre D7, torre por D7, caballo por D7, A4. En el final, las blancas con torre y peón ganan la partida fácilmente. Caballo C5, A5, rey F7,
torre C6, amenaza al caballo, caballo B3, torre C7, jaque, rey E6, A6, caballo D4, jaque, rey E3, torre D6, torre por C4, y aquí en esta posición Gary Kasparov, virtual, con las piezas negras, se rindió, abandonó la partida. Esta es la séptima, la anterior, la sexta, la ganó Kasparov también de manera muy brillante. Veremos a ver lo que pasa en la siguiente, en la octava. Como he dicho en otros vídeos, estas partidas se crean a partir de una base de datos. De Capablanca se tienen algo más de 500 partidas. No se llega a 600. Entonces la inteligencia artificial aprende de esa base de datos e imita las jugadas de ese jugador. Y lo mismo se hace con las partidas de Gary Kasparov. Se tiene una base de datos y con las partidas de Gary Kasparov la inteligencia artificial aprende. Y luego se enfrentan uno con otro. Así es como se hace esto. Bueno, recuerda que nos vemos en la siguiente partida, que va a ser la octava.